el que guste tomar una hoja de estudio y llevarse esta clase a su hogar para confirmar, estudiar, disfrutar de esta clase en su hogar, pues tomen una hoja, tomen dato y sobre todo, ¿verdad?, que el propósito de toda la enseñanza es que sea compartida. La clase pasada, hermanos, nuestro hermano Nehemías nos trajo una clase ¿por qué hay que estudiar el Antiguo Testamento? Se dieron 7 razones. La primera fue para adquirir sabiduría. La segunda razón era porque es el precedente, ¿verdad?, para el estudio y entendimiento del Nuevo Testamento. Es muy importante también la tercera razón. ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? Es porque también apunta a Cristo. También lo que es lo que es la cuarta, ¿verdad?, razón, nos dice por qué hay que estudiar, porque es la historia confiable. Es la historia confiable para ese periodo de tiempo. También la palabra de Dios nos dice otra razón más por qué hay que estudiar el Antiguo Testamento, porque en ella también encontraremos, ¿verdad?, ejemplos buenos y malos, cómo vivir y cómo también no hacer las cosas, ¿verdad?, que nos pueden traer consecuencias el día de mañana o pasado. Otra de las razones que nuestro hermano compartió la clase pasada, mis hermanos, fue que también la razón de estudiar el Antiguo Testamento es porque también nos da a nosotros, nos da paciencia, nos da también consuelo y sobre todo nos da esperanza el estudio del Antiguo Testamento. Y otra de las razones por qué hay que estudiar, que miramos la semana pasada, es, mis hermanos, porque es como una luz, ¿verdad?, que brilla intensamente en un lugar oscuro. Pues hoy, hermanos, retomamos la segunda lección número 2, historia de la familia hebrea. En la introducción, mis hermanos, tenemos la lección 2, dice, es un estudio del lapso de tiempo registrado en el Génesis, capítulo 1, verso 1, 24. Dice, es el tiempo desde la creación de todas las cosas hasta la caída del hombre por el pecado. Es el principio de todo. Es donde nuestro estudio debe de comenzar, al principio de todas las cosas. Por si tú te habías hecho esta pregunta, ¿verdad?, ¿dónde debemos de comenzar el estudio del Antiguo Testamento? Pues es en el principio. Dice el texto de la lección Génesis 1 al 3, verso 24. Ahí es donde traeremos lo que es nuestra lección. El objetivo es ver el origen del universo en que vivimos, entender nuestras raíces, el origen de la humanidad, ver la relación del hombre para con Dios y comprender el origen del pecado. Es donde nuestro estudio debe de comenzar, al principio de todas las cosas. Entonces, por último, también quiero comentar, ¿verdad?, que necesitaremos entender también la necesidad de un libertador. Aquí, aparte, traigo otras hojitas para compartir con ustedes. Ahí si gustan, compartan para atrás. Son lecturas bíblicas que iremos utilizando en nuestro estudio. Son 7 lecturas bíblicas. Hagan el favor de localizarlas en tu Biblia para que a la hora de ir llegando mediante las diapositivas tengan ustedes listo lo que es Vamos a pasar a continuación la siguiente, Carmen. Dice, ¿quién tiene lo que es el número 1? Para que dé lectura, por favor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la luz. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y
Pues esta, mis hermanos, es la creación mediante la palabra de Dios. Creación por mandamiento. Como acabamos de escuchar, el primer día Dios creó la luz. Génesis 1 al 5. Y dice la Escritura, ¿verdad? Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Génesis 1:5. Cuando Dios, mis hermanos, inspiró a Moisés para escribir el libro de Génesis, fue escrito por un hebreo a otros hebreos. Un día, mis hermanos, empezaba a las 6 en punto de la tarde y terminaba al día siguiente de la misma hora. Este es un día hebreo de 24 horas. Muchas veces nos hemos hecho esta pregunta, ¿verdad? Si los días que habla la palabra de Dios son diferentes a lo que manejamos o qué tipo de tiempo, ¿verdad? Para que comprendamos pues que en el primer día Dios creó lo que es la luz. Un día común muy parecido al que tenemos nosotros hoy en día. Así que dice, ¿verdad? Fue la tarde de 12 horas, fue la mañana de 12 horas, el primer día, un día en total de 24 horas que Dios creó lo que es la luz. Pasamos por favor a la siguiente, en el día 2, ¿quién tiene el número 2 ahí, por favor? Hermana, por favor, si es tan amable. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban por la expansión y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo y fue la tarde y la mañana al día siguiente. Ok. En el día 2, la palabra de Dios nos dice que Dios creó, ¿qué? Los cielos, ¿verdad? Es muy importante que vayamos tomando nota porque ahorita vamos a llevar a un esquema donde es donde ustedes van a compartir ahí con puño y letra, ¿verdad? De por qué Dios fue creando estas cosas en un orden. Entonces, el día 3, ¿quién tiene el número 3, por favor? Que dé lectura. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbranse los secos y así. Llamó Dios a los que tierra y a la alrededor de las aguas de los mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que de semilla a convertido en el mundo según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba de la semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde, la mañana, el día tercero. El día tercero. Una vez más, ¿verdad? Dios creó los mares y la tierra. Vean el orden de lo que es la creación de nuestro Dios. En el día 3 Dios creó los mares y la tierra. También creó, como dice la Escritura, la vegetación ya crecida y con fruto. A continuación, la siguiente, ¿quién tiene la número 4? La número 4, ¿quién la tiene para que le dé lectura? Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sigas de señales para manifestaciones para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra en cuarto. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se enseñase en el día, la lumbrera menor para que se enseñase en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas, y Dios Dios era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día 4. Gracias, hermana. Pues una vez más, ¿verdad? Confirmamos lo que nuestra hermana acaba de leer.
Día 4, Dios creó la luz como separaciones de las tinieblas. Creó los cuerpos luminosos como marcadores del tiempo. En el siguiente día, número 5, ¿quién tiene la escritura? Hermano Ramón. Dijo Dios que produzca las aguas seres vivos y aves que vuelen sobre la tierra por la voz de las bestias. Dios creó entonces los grandes monstruos marinos y todo ser vivo que recta y que las aguas por los desiertos según su género y todo animal alado según su especie, y vio Dios que era bueno. Ok, Dios los bendijo con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que se multipliquen las aves en la tierra. Cayó la tarde, llegó la mañana, ese fue el día 5. gracias, hermano. Pues día 5, lo que Dios creó son las aves y la vida acuática. Aquí tenemos esta ilustración, ¿verdad?, que nos ayuda un poquito para ir viendo el orden, ¿verdad?, de nuestro Dios conforme a la creación, conforme al cosmos. En el día 6, ¿quién tiene el número 6? Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo los animales de la tierra según su género, y las aves según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, y las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dio Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo dio, varón y hembra lo dio. Y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo el árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, y que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6. Ok, muchas gracias, hermano. El día 6 Dios creó la vida animal y al hombre. Siguiente, Carmen, por favor. Dice, ¿verdad?, una nota. Nos dice aquí lo que es el capítulo 2, verso 1 y 3, nuestro hermano Nehemías. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7 la obra que hizo, y reposó el día 7 de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día 7 y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Gracias. Aquí tenemos una ilustración, ¿verdad?, de cómo fueron siendo creados los días hasta el día en que nuestro Dios, ¿verdad?, reposó de toda la obra hecha. Ahora, es muy importante, hermanos, comprender, nosotros como hijos de Dios, como hijos de luz, saber el origen de las cosas. ¿Por qué digo yo esto? Note usted, mis hermanos, que en la clase que estamos empezando, los peces, las aves, los animales fueron creados y no evolucionaron. El hombre fue creado por Dios
y no evolucionó. Es muy importante que nosotros entendamos el origen, comprendamos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para incluso poder comprender nosotros por qué estamos acá, cómo fuimos nosotros criados. Continúa la siguiente. Ahí mismo nos dice, ¿verdad? Note usted el orden de la creación conforme al Génesis. Dios crió los cielos y la tierra. Luego, las cosas vivientes del cielo y la tierra. Durante los primeros 3 días, Él creó las cosas que serían ocupadas por lo que crearía durante los otros 3 días. En su hoja de estudio, yo les comenté, si eres la manaba, Silvia, de pasar a la siguiente. Se puso el día 1, día 2, día 3, y luego día 4, día 5 y día 6. Si ustedes comparan ahora, dice, ¿verdad?, que en el día 1 creó Dios la luz, porque en el día 4, vean lo que iba a ocupar: las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. En el día 2, ¿verdad?, nos dice que separó las aguas de los cielos. Y en el día 5, el que está al lado, dice que crió los peces y las aves. Vemos cómo Dios fue preparando primeramente, ¿verdad?, las cosas que serían ocupadas por el ser viviente. Entonces, en el día 3 nos dice, ¿verdad?, que la tierra relacionada con el hombre y las bestias y los insectos del día 6. Entonces, ahí tenemos, mis hermanos, el orden de nuestro Dios. Todos manejamos una cierta pensamiento en la iglesia, ¿verdad? Hágase todo con orden y decentemente. Vemos aquí, pues, mis hermanos, ¿verdad?, que como nosotros, como hijos de luz, debemos de vivir en orden y decentemente. Pero también vemos que nuestro Padre es un Padre, es un Dios de orden. Y Él, cada vez que concluía un día, podía decir de una manera confiada: ¿esto qué es? Bueno. Esto es bueno. Entonces, mis hermanos, de esta manera tan sencilla, ¿verdad?, el libro de Génesis, el capítulo 1, nos dice cómo es que nosotros, ¿verdad?, estamos aquí, cómo es que el cosmos se creó. Aquí tenemos a nuestro Dios como el principal autor de todas las cosas creadas. A continuación, mis hermanos, quiero también transmitirle, porque en nuestro estudio tenemos algo muy importante. Es así, dice, como la Biblia nos enseña en cuanto al origen del hombre y el universo en que vive. Continuación, Carmen, por favor. También la Biblia, mis hermanos, nos enseña a refutar 6 doctrinas erróneas, enseñanzas, pensamientos, filosofías, como tú quieras comprenderlo. Dice, en estas 6 doctrinas está la eternidad de la materia, el politeísmo, el agnosticismo, fatalismo, panteísmo y la evolución. Vean por qué importante es nosotros estudiar el principio de las cosas creadas. En nuestra sociedad, en nuestros tiempos, en las escuelas, en nuestro diario vivir, es muy común, es muy de una manera toparnos con este tipo de enseñanzas, pensamientos, teorías, filosofías. La número 1 nos dice, ¿verdad? Vamos a ir comprendiendo cuál es la primera doctrina, enseñanza errónea que la Biblia refuta. Continuación, por favor. Tenemos aquí la eternidad de la materia. Según el libro de Génesis, la palabra de Dios nos dice que la materia tuvo un principio. Noten muy bien esto. Dios ya existía.
Esta teoría, mis hermanos, dicen, ¿verdad?, que la materia es eterna. Pero la Biblia nos dice que Dios creó. Aquí el único eterno es Dios, siempre ha sido eterno. La materia fue creada por Dios. Recuerden que nuestro Dios, su mente creativa y su poderosa palabra hizo posible la materia, hizo posible lo que es el cosmos, hizo posible la vida animal, hizo posible, mis hermanos, la vida del hombre. Estas cosas es muy importante que nosotros, mis hermanos, vayamos comprendiendo, porque son enseñanzas, teorías que incluso nuestros hijos están recibiendo a cada momento. Por eso es importante que nosotros conozcamos sobre este tema, que la Biblia habla, ¿verdad?, y refuta. A continuación tenemos la segunda doctrina o enseñanza, el politeísmo. Los dioses criaron, dice esta enseñanza. Politeísmo quiere decir poli, muchos, teísmo, Dios, muchos dioses. Aquí tenemos un poco como referencia a la cultura maya, pero así como la cultura maya tuvo dioses diferentes, ¿verdad?, también los egipcios tuvieron una cultura donde ellos, ¿verdad?, tenían dioses que les acreditaban todo lo que hay en este mundo: el sol, la tierra, el animal, la flora, la vida humana. Así también como los egipcios estaban, ¿verdad?, las otras culturas, ¿verdad?, como la romana, también tenían una doctrina, ¿verdad?, politeísta. Y así, mis hermanos, podríamos decir también como en nuestros tiempos. Ahorita en México también se utiliza mucho todavía esto. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con aceptar este tipo de situaciones, mis hermanos? Es desplazar al verdadero creador. Porque la palabra de Dios nos dice que el creador de todas las cosas es Dios. Eso es lo que nos afirma lo que es la palabra de Dios. A continuación tenemos otra, el gnosticismo. No sé si ustedes han escuchado el gnosticismo. Ellos hablan de una explosión cósmica, accidental. La Biblia afirma que Dios creó todo con un propósito, oígalo bien, no un accidente, como esta teoría o enseñanza, ¿verdad?, o doctrina enseña que fue una explosión de la nada, que fue algo accidental, algo que se dio. Pero la palabra de Dios nos afirma que Dios creó todo con un propósito. Por eso yo ahorita les comenté, vean el orden: el día 1, día 2, día 3, y luego el día 4, con qué propósito, el día 5 y el día 6. Vemos a un Dios, una vez más lo comento, con una mente maravillosa en creatividad. Vemos a un Dios, ¿verdad?, con la palabra poderosa para que se haga todo lo que Él dice. Y esto de lo que es la explosión cósmica es lo que vino a dar vida a todo lo que tenemos. Esto, mis hermanos, la palabra de Dios la refuta completamente. Todo fue planeado y no fue nada accidental. La siguiente, Carmen, por favor. El fatalismo. No sé si ustedes han escuchado el fatalismo. Dice, las cosas ocurrieron como el resultado de la suerte. Este niega el reinado providencial de Dios en el mundo. Dice, el universo y todo lo demás fue el resultado de la poderosa palabra de Dios, la cual surge de su mente creativa. Por eso es muy importante que nosotros analicemos, como hace rato se nos exhortaba, ¿verdad?, analizar nuestra vida.
Muchas veces somos muy dados nosotros de pertenecer a estas corrientes o estos pensamientos o enseñanzas. Ay, estamos aquí por suerte. Ay, que la suerte y que la suerte, mis hermanos. Hay que deshacer todo esto. Dios tiene el completo control del mundo, mis hermanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dios desde el huerto del Edén hasta la actualidad, mis hermanos, que Él nos ha dicho siempre, ustedes tienen la libertad, ¿verdad? O el libro albedrío como conocemos, para hacer una cosa o la otra. Nosotros no estamos sujetados a lo que es la suerte, mis hermanos. Esto no es posible. Dios nos ha capacitado. En el principio escuchábamos, ¿verdad?, que hemos sido creados conforme a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Por eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros no estamos aquí por casualidad, no estamos aquí por la suerte, ni nada de las cosas tampoco creadas, sino que todo, mis hermanos, Dios ha estado de una manera, ¿verdad?, al control de todas las cosas. En la siguiente tenemos el panteísmo. El panteísmo, no sé si han escuchado sobre esta otra teoría, filosofía. El panteísmo afirma que todas las cosas, dice, son Dios. Y Dios es todas las cosas. Hay estos pensamientos, hay estas corrientes. Esto, mis hermanos, no puede ser así, porque Dios existía antes de cualquier otra cosa que existiese. De una manera tan sencilla y simple, la palabra de Dios refuta estas filosofías, doctrinas, enseñanzas, que en cierta manera a la luz de la palabra no tienen ningún sentido. Porque vemos, pues, ¿verdad?, que detrás de todo hay un creador, y ese creador es nuestro Dios. Ahora, ni tú ni yo somos Dios. Este mundo no es Dios. Nosotros, mis hermanos, somos creación suya. No somos Dios. Por eso es muy importante que nosotros analicemos el origen, cómo es que Dios creó para poder nosotros incluso defender lo que es nuestra fe en Cristo Jesús. La siguiente, Carmen, por favor. La evolución. Tomé esta imagen para que tengamos un poco, ¿verdad?, a la mente de lo que se trata la evolución. El relato de Génesis dice que todas las cosas existen porque en 6 días Dios creó todo lo que existe, el universo y todo lo creado. Esta teoría o pensamiento también común es enseñado, ¿verdad?, en primaria, en secundaria, sobre esta teoría de la evolución. Nosotros tenemos una responsabilidad, ¿verdad?, de hacer de una manera, hacer brillar lo que es la palabra de Dios, de dar a conocer verdaderamente el origen de las cosas. Mis hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad para poder también entablar o manejar cierta verdad en margen donde nosotros no congeniamos con este tipo de enseñanzas o doctrinas o filosofías que son muy comunes que tú y yo tengamos, ¿verdad?, en este diario vivir. De esta manera, mis hermanos, vemos de una manera sencilla cómo Dios refuta, pues, ¿verdad?, lo que es 6 doctrinas que siempre están tratando de opacar, de desplazar la presencia de nuestro Dios. Por ejemplo, el gnosticismo. El gnosticismo dice, ¿verdad?, que él cree en Dios, pero a la misma forma lo desplaza, no dándole el lugar que él corresponde en la creación del cosmos, o sea, en la creación del universo, de la tierra.
de todo el ser viviente. Y de esa manera, mis hermanos, quiero terminar lo que es esta clase para, si Dios lo permite, la próxima poderla concluir, hermanos. Entonces, donde miraremos, pasa la diapositiva por favor, la siguiente, miraremos lo que es, seguiremos viendo el advenimiento de la humanidad con respecto a la producción, provisión, prueba y progreso de parte de nuestro Dios. Pero el tiempo pues ya se nos ha llegado y espero que hayan tomado su nota, y si no tomaron su nota, pues aún así, ¿verdad?, que Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga una vez más. Gracias, hermano.